Marcelo Ricone Rodríguez y Tatiana Álvarez, quienes nos estarán hablando acerca de qué indicadores están construyendo el Banco Central del Uruguay para medir el impacto de las capacitaciones en la organización. Así que bueno, los dejamos con ellos. Buenos días, mi nombre es Marcelo Ricone, como indicaron, y junto a Tatiana Álvarez trabajamos en el Banco Central y vamos a contarles nuestra experiencia en intentar, en un área no muy común, implantar una herramienta de BI. Trabajamos en el Banco Central, el banco tiene experiencia, por supuesto, en análisis de datos y extracción de datos, reporteadores de datos, pero en el área de capital humano no había ninguna experiencia y la información que proveíamos al área gerencial, a los niveles de dirección, eran reportes rígidos, en el mejor de los casos con algún pequeño formato en un PDF y incluso hasta con algunos problemas de errores en los datos que nos dábamos cuenta luego de elaborar el reporte. A partir de ese microdiagnóstico y que desde hace un par de años las gerencias del banco decidieron mejorar estos procesos de gestión de personas en el banco, una de las líneas de acción que se trazaron era integrar los datos. Y ahí, después le vamos a contar con la presentación, nosotros tenemos múltiples sistemas, algunos desarrollados en casa, otros desarrollados por empresas tercerizadas tipo paquete y otros desarrollados por empresas tercerizadas a medida del banco. Y entonces, realmente, a nosotros que no somos de TI, la extracción de datos y sobre todo la combinación de datos de distintas bases y sistemas era una cuestión casi que insalvable. Terminábamos en general con Excel y tablas dinámicas y a partir de eso realizando reportes. Entonces, en realidad la información, en el mejor de los casos llegaba bien, pero en general tarde. Entonces, la verdad que no apoyaba mucho la toma de decisiones. A partir de eso, nosotros vamos a empezar la presentación diciendo que decidimos investigar qué había de herramienta de BI. Como, de vuelta, no somos tecnológicos, pero sí tenemos un equipo fuerte de tecnología en el banco. Armamos un pequeño grupo de trabajo y empezamos el análisis con una cuestión básica para alguien que no es experto. Seguramente muchos de ustedes sí lo son. Y es partir del cuadrante de Gartner, y ahí vimos que había 3 herramientas a nivel mundial que estaban bastante despegadas. Empezamos a investigar en Uruguay y encontramos 2 de ellas fuertemente representadas, que eran una cuestión básica para nosotros, que no íbamos a contar con un equipo fuerte de tecnología que nos diera apoyo y respaldo. Una era la herramienta de Microsoft y la otra era de BI de Microsoft y la otra era Tableau. En Tableau encontramos que quien lo representaba era la empresa Arnaldo Castro, que tenía vínculo con el banco como proveedor y soporte de otros sistemas. Y entonces empezamos a conversar con ellos a ver si realmente esto se adecuaba a si esto se adecuaba a lo que nosotros requeríamos y a lo que es el Banco Central. Ahora sí me ordeno un poco más y les cuento de lo que vamos a hablar. Nosotros les vamos a contar muy brevemente qué características particulares tiene la gestión de personas en el Banco Central, porque la gente que trabaja en el banco es especial, por suerte somos especiales, para bien creo, pero somos especiales. Los procesos de gestión de personas también pueden ser especiales y no muy comunes, sobre todo si la mayoría de ustedes trabajan en empresas de tecnología. Las características de nuestros procesos y la forma en la cual organizamos nuestro trabajo puede ser distinta. También tenemos algunas particularidades respecto a nuestro gobierno corporativo. Y ahí lo atamos con esto de que se tomen decisiones en base a datos y generarles la información que ellos requieran.
nosotros tenemos un comité ejecutivo de dirección y el banco no tiene gerente general. O sea, a partir del directorio, la primera línea de mando gerencial es un comité de gerentes en el cual lo integran los gerentes de primera línea del banco. Otra cuestión respecto a la información para la toma de decisiones en estos procesos de gestión de personas es que la gestión de personas en el banco técnicamente está en dos áreas. Una gestión de capital humano, que realiza la mayoría de los procesos de gestión de personas, y después el área de gestión estratégica, que es el área que propone y define las políticas de capital humano y la estructura del banco. Y entonces también esto complejiza un poco el tema de para quién estamos brindando información. Bueno, la pregunta de por qué Tableau yo se las empecé a responder ya, en el sentido de que hemos evaluado algunas herramientas para integrar datos, que tenemos la dificultad de que nuestros sistemas son múltiples y con tecnologías variadas, algunas un poco obsoletas, y que nosotros queríamos alguna herramienta, como el banco tiene mapa estratégico y cuadro de mando integral para su gestión, los gerentes están bastante familiarizados con el tema objetivo, indicador, dashboard, algo visible. Entonces queríamos una herramienta que fuera similar. Para contarle de esto de especiales que somos, nosotros somos 610 funcionarios, con una particularidad, y lo ato a la presentación anterior, es que a nosotros somos 610 en un único edificio. Entonces el tema de la distancia, sucursal, acceso vía web, está bueno, pero a nosotros no nos agrega mucho como organización. El 75% de nosotros tiene título de grado o superior, maestría o doctorado. Y el 25% del personal tiene menos de 35 años. Y uno podría decir por qué es importante esto, y lo ato con lo que recién les decía de que quizás en sus empresas sea distinto. En el banco, si bien tenemos gente muy joven que ha ingresado, la mayoría de la gente tiene alguna de las características de las generaciones más jóvenes, pero no tanto. Y en general, la mayoría de los que ingresamos al banco nos jubilamos en el banco. Entonces, yo no tengo duda que en la mayoría de sus empresas los datos de sus funcionarios son relevantes. Pero en el banco mucho más, porque los datos de los funcionarios y el resultado de la evaluación de desempeño, su carrera funcional, los títulos de grado que va obteniendo, son mucho más relevantes porque la persona se me queda 40 años. Y yo tengo datos de 40 años y todos son relevantes. ¿Por qué son también relevantes? Porque a nosotros nos aplica la normativa de las empresas públicas. Entonces, el ascenso, por ejemplo, es solo por concurso de posición y mérito. Y entonces, la evaluación de desempeño del funcionario de los últimos años es relevante tener el dato. Y los cursos de capacitación que han hecho pesan al momento de un concurso de posición y mérito. Y entonces, esto ¿para qué un dashboard, una herramienta de BI para capital humano, que puede en principio sonar un poco raro, en el banco aplica bastante más, porque nosotros queremos que estos procesos, que si bien pensamos que se están dando bien, que coincidan con la información que puede acceder un gerente casi que en tiempo real. Y que, por ejemplo, pueda saber si una persona, si el grupo de personas que ascendió a jefe en el último año tenía una evaluación de desempeño buena o muy buena, o había participado de las instancias de formación que el banco había dicho que eran obligatorias en determinado periodo. Y por último, respecto a qué cosas particulares tenemos respecto a nuestros procesos, es que el banco está metido muy fuerte, sobre todo en los últimos años, pero desde siempre, por esto de ser el banco controlador del resto de la banca, en un proceso de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, el tema de la información está sobre la mesa día a día. Los gerentes están convencidos que tienen que rendir cuenta hacia afuera, y nada mejor que empezar por casa rendiendo cuenta, y entonces tener datos de los funcionarios para la toma de decisiones resulta como fundamental. En esta grafiquita lo único que les queríamos mostrar es el porcentaje de títulos de grado que hay, que es parte de un dashboard elaborado en Tableau, que permite ver qué título de grado tiene la gente que es profesional en el banco, y en el dashboard mismo, no sé si es parte del dashboard que vamos a mostrar, ¿sí?
Porque este es un dashboard que hicimos, que si el gerente quisiera, por ejemplo, puede cliquear en los economistas que hay en el banco y puede llegar a ver en qué área está y puede ir mediante drill down llegando hasta qué personas son. Y eso es una cosa que la verdad que la herramienta nos facilitó bastante. Como les contaba, el gobierno corporativo del banco es bastante especial. Nosotros tenemos un directorio que es de nivel político, y con, por supuesto que son profesionales académicos porque la Constitución así lo requiere. Pero es en el primer nivel político y a partir del directorio dependen gerencias que son las que integran ese comité ejecutivo de dirección. ¿Está bien? Nosotros no tenemos un comité de gerencia. Ese comité ejecutivo de dirección están integrados por estos gerentes y algunos de acá, que son gerentes de apoyo, que en el banco se denominan gerente de línea de reporte, que es la primera línea de reporte al directorio, el primer cargo gerencial de reporte al directorio. Y lo otro que les contaba es que la información respecto a los procesos de gestión de personas, nosotros la producimos desde gestión de capital humano y desde desarrollo organizacional, porque es quien maneja la estructura y define las políticas. ¿Por qué Tableau? Nosotros, como les contaba, evaluamos distintas herramientas de integración de datos. La primera fue hacerlo en casa con gente de BI interna al banco, que lo hay. El problema que tenemos acá es la limitante que en casi todas las empresas, imagino que les pasa, que es el departamento de TI para desarrollo interno y soporte interno siempre tiene horas escasas, recursos escasos, y en el caso de capital humano competimos contra el negocio. Entonces, en general, nuestros compañeros de TI, por más que tengan buena disposición, tienen como una línea de trabajo que el negocio es y debe estar primero. Entonces, nosotros precisábamos una herramienta que gente inexperta en el manejo de datos pudiera manejar. La otra característica era lo que yo les contaba de los sistemas. Nosotros tenemos sistemas de todo tipo. Nosotros tenemos un sistema de evaluación de desempeño que es comprar un paquete. Tenemos un sistema de gestión del desarrollo de las personas, de capacitación, que es de una empresa tercerizada, desarrollado a medida para el banco. Y después tenemos la base de datos de funcionarios desarrollada por gente de tecnología del banco, de los cuales ninguno está hoy trabajando en el banco, de los desarrolladores. Entonces, bueno, eso es todo un tema para los que no somos expertos en TI y tenemos los datos ahí. A veces los datos ni siquiera sabemos, porque por distintos reportes salen de distinta manera. Entonces, teníamos un tema bien importante respecto a cómo lograr extraer los datos de la mejor manera, más sencilla, y que lo pudiéramos hacer y renovar nosotros, desde el lado funcional, desde el lado capital humano. Y lo otro que nos importaba, por esto de tener un gobierno corporativo un poco extraño, es que nuestros dashboards tendrían que ser, en principio, periódicos, pero que presentaran información cruzada, es decir, de distintos procesos, como yo les contaba, de evaluación de desempeño, formación, concursos, ascensos, etc., y que a su vez fueran de una manera sencilla y simple. Es decir, que el lector, que iba a ser un integrante, en principio, de este comité de alta dirección o del directorio, que en general no iba a estar involucrado en la diaria de estos procesos de personas, lo entendiera de primera mano. Y por eso la verdad que Tableau nos ofrecía respuesta a la verdad que la mayoría de estas preguntas. Esta herramienta que presentaron recién la gente de ORT, la verdad que es muy similar, nosotros no la conocíamos, pero tiene como la misma lógica. Es desarrollada para los humanos analfabetos tecnológicos y que cada vez están acercando esto de la tecnología a la pregunta y al lenguaje nativo. La verdad que me pareció muy buena la presentación. Le paso la palabra a Tatiana. Bueno, continuando un poco con lo que les comentaba Marcelo, nosotros tenemos diferentes sistemas que soportan nuestros procesos de capital humano. Y ya Marcelo les comentó que tenemos uno de evaluación de desempeño, gestión de capacitación y uno de datos básicos de funcionarios. Y el problema que teníamos es que estos sistemas son independientes, no se comunican. Entonces era muy difícil obtener información cruzada y entonces Tableau nos ayudó a poder desarrollar tableros
que cruza la información y que resulta entendible para los gerentes. Entonces acá, ¿vos tenés? Ahí. Bien. En el cuadro ahí le mostramos los diferentes tableros que desarrollamos y la frecuencia. Esto lo hicimos en base a las necesidades de información que tenían los gerentes. Diseñamos los siguientes tableros y cuál es la frecuencia en que los elaboramos. Y ahora les trajimos unos ejemplos para que vean, les trajimos los dos primeros, que, Marce, no sé si me podés, esto es una imagen, le vamos a mostrar el tablero verdadero. Tenés que salir de la... Muy bien. Este tablero lo que muestra es el presupuesto gestionado de capacitación en el Banco Central. La fecha en que hicimos este tablero es del primer cuatrimestre de 2017. El primer cuadro lo que muestra es la asignación del presupuesto, las diferentes líneas de reporte, que como Marce les dijo, son como las divisiones del banco. En azul es el presupuesto que se le asignó y en naranjo es lo que ejecutaron a esa fecha. Después acá abajo tienen como una distribución por área temática, que eso es un tema muy importante para nosotros. Cuando se crean las instancias de capacitación, les asignamos un área temática para ver cómo se va gastando. Entonces, si se paran, dentro de cada burbuja pueden ver cuánto se gastó y cuánto es el peso relativo de cada uno. Y en este cuadro, lo que muestra son las cantidades de instancias y el total de horas que se invirtió. Lo interesante es que el gerente lo que puede hacer es pararse sobre su línea de reporte y puede ir viendo cómo es el gasto en su división. Por ejemplo, si soy el gerente de asesoría económica, me paro y puedo ver en qué áreas temáticas gasté, cuántas instancias de capacitación y el total de horas. Y así lo podemos hacer con el resto de las líneas de reporte. Y también otra cosa que pueden hacer es que si se paran en su línea de reporte, tienen la posibilidad de ver el detalle. Si se paran ahí, si cliquean, les va a aparecer ir a detalle funcionario, entonces pueden ver cómo se compone ese gasto. O sea, pueden ver el detalle por funcionario, cuántas horas se dedicó a cada funcionario y cuánta plata. También el filtro se puede hacer por las áreas temáticas. Por ejemplo, el área temática que más se gastó, que es la gris, es en supervisión y regulación. Si quiero ver quién gastó en esa área temática, veo que fue la línea de reporte de supervisión, lo cual es razonable, ¿no? El otro tablero que le trajimos, no sé si Marce quiere decir algo más de este, ¿no? El otro tablero que le trajimos para mostrar es el de datos de capacitación, pero considerando diferentes variables. Por ejemplo, rango de antigüedad de los funcionarios, rango de edad, por género y por escalafón. Esta diferencia en la anterior era más el monto gestionado. Este está vinculado a cantidad de instancias de capacitación que tuvieron los funcionarios. Y acá, por ejemplo, tiene la misma lógica que la anterior, o sea, si queremos saber más específicamente cómo se distribuye, por ejemplo, dentro de, por género, me paro en la gráfica y ahí automáticamente el tablero se me va filtrando cómo fue por las diferentes variables. Por ejemplo, por escalafón también, si quiero ver, baja un poquito más, ¿sí? Ahí va. Si quiero ver dentro del escalafón de dirección cómo fue la distribución, me paro, ahí está, muy bien. Estos son los ejemplos que les trajimos. Hicimos otros tableros, pero no quería mostrarles todo para no aburrirlos. Ahora lo que vamos a hacer es contarles un poco cómo vamos a seguir trabajando con Tableau en este año. Ahí. Bien, nosotros, para contarles de nuestra experiencia, lo primero que nos pasó es que
en nuestro caso, el socio que nos surgió a partir de elegir Tableau, que fue Arnaldo Castro, y a él nos sigue hoy acompañando, realmente cumplió con, con las expectativas que nosotros teníamos respecto a un apoyo de TI externo. Porque comprendió nuestras necesidades y la herramienta realmente resultó ser lo suficientemente dúctil como para que gente que no tiene ninguna formación en TI fuéramos capaces de elaborar los tableros y inclusive ya ahora nos hemos animado, aunque aún no se lo hemos presentado a los gerentes, pero nos hemos animado a desarrollar nosotros nuestros propios tableros a modo de prueba. En eso lo que queremos contarles es que realmente Tableau, desde el lado tecnológico y desde el lado nuestro de gestión de personas, ha sido una herramienta en principio muy buena. Desde el lado de para qué hacemos esto, y es el reporte de información para la toma de decisiones, la información que nosotros tenemos de retroalimentación todavía es escasa. Porque estos gerentes son, con la gran mayoría de su tiempo dedicado a otras cosas seguramente, porque aún los datos de gestión de personas no tengan la importancia relativa que uno que trabaja en capital humano entiende que deberían tener, pero la verdad que la retroalimentación que hemos tenido ha sido muy buena en el momento que nosotros le hacemos la presentación, ha sido muy buena cada vez que nos ven y nos preguntan y nos felicitan porque al fin tienen datos en tiempo real y que pueden cruzar información. Pero una de las cosas que nos preguntaba el anfitrión es si han surgido demanda excesiva de nuevas necesidades. Y eso la verdad que no. Entonces eso nos lleva a cuestionar si realmente estamos brindando información central para la toma de decisiones respecto a la gestión de personas. El otro desafío que tenemos nosotros, una cosa que nosotros no les contamos, es que nosotros decidimos por Tableau porque tenía un costo bajo y era escalable. Es decir, si mañana el banco decide ir por un escalón superior, la herramienta lo permite y habrá que pagar un mayor licenciamiento. Para lo que el banco hoy requiere, el costo era accesible, inicial, y es accesible en cuanto al mantenimiento anual del licenciamiento. Sí tenemos el desafío de estresar un poco Tableau a ver si nos sirve para otros procesos que aún no los hemos integrado, cuyas bases de datos son aún más complicadas, más antiguas que las que hemos manejado nosotros. Y ahí, aunque hemos aprendido esto del join y joinear y no sé qué, la verdad que a nosotros se nos complica cuando el dato no viene, a nosotros funcionales se nos complica y ahí va a haber un desafío grande. Nosotros pensamos que dos sistemas que sí o sí van a tener que estar, uno es el sistema de concursos, que es como yo decía al inicio, el banco, el único mecanismo de ingreso y ascenso es por concurso. Hemos desarrollado en casa un sistema y el desafío es empezar a integrar datos de ganadores de concursos con evaluación de desempeño, capacitación, etcétera, pero también con el proceso de gestión de licencia y asistencia y licencia de nuestro personal. No sé, Tati, si querés agregar algo. De nuestra parte, sí, ¿preguntas? La pregunta hoy Sí. ¿Cuál es el motivo por el que destacan ¿De Microsoft? Sí, sí, a nosotros la oferta que nos hicieron desde el punto de vista de costos era mayor, pero además esta es una impresión absolutamente personal que te digo, pero es como yo lo viví desde el lado del banco. La presentación de Power BI de Microsoft fue mucho más compleja que la de Tableau. Quizás por eso ustedes trabajan más con datos, con TI que yo, pero una de las cosas fundamentales es que la gente de Arnaldo Castro enseguida se puso en el lugar de gestión de personas
Y enseguida se puso a pensar qué dato podía interesar y cómo armar un tablero. Y ya vino al banco y la presentación la hicimos sobre los datos nuestros. Eso fue casi imposible con la gente de Microsoft, realmente fue imposible. En una primera presentación no lo pudieron hacer, no lo pudieron lograr, aunque era la intención. Y ahí nos quedamos. Sí. Hoy en día el paquete integrado en conjunto de sistemas que hay en la presentación, no, lo tenemos integrado, pero solo por Tableau. Los sistemas aún no dialogan entre sí. pero Tableau sí. Tableau sí. Tableau va a los datos de los sistemas. Accede a los datos. En general, por ejemplo, yo no sé nada de tecnología, repito, pero respecto a los datos de funcionarios ni siquiera va a una base, va a una cuestión que se saca, que es como una tabla, por lo que me dicen los técnicos de TI, que yo repito como un loro porque no tengo idea, que es como una tabla que se saca los datos del funcionario una vez por mes. Y eso es que nosotros ahí se llama ZFUN, que es información de los funcionarios, y sobre eso es que va Tableau. No, ni siquiera va sobre los datos porque la base es bien compleja, pero... ¿Cuál es la situación detrás del paquete de Sí, en realidad Rolando Castro no hizo nada con esto, más que, para ser sincero, sí hizo, que es un técnico que vi hoy por ahí, pero ahora no lo veo, experto en esto de base de datos de Arnaldo Castro, fue a ayudarnos porque en un momento se nos complejizó, porque eso de joinear las tablas no andaba, y vino un par de horas por allá por abril, antes de sacar los primeros reportes, y vino al banco, y de verdad que en un par de horas él logró, con esas consultas que hacen tipo SQL pero en Tableau, que copian y pegan y uno no entiende nada, él copió, pegó, le sacó unas palabras y terminó andando bien. Esa es mi versión analfabeta, perdón.